compromiso pactado de elevar hasta el 5% del Producto Interior Bruto el gasto en defensa hasta 2035. Pero solo uno de los líderes presentes en La Haya lo ha presentado como un desafío y como una suerte de vindicación personal. Ha sido Pedro Sánchez, que asediado por los escándalos en España, debilitado hasta el extremo e incapaz de sacar adelante unos presupuestos, busca recuperarse políticamente con un buen antagonismo, convirtiéndose en el Maverick de la OTAN. Es oficialmente el outsider de la Alianza Atlántica, el rebelde, y se ha apreciado en una foto de familia de una gran elocuencia. Bueno, ni en la familia de Carlos IV había tanta información de un grupo humano. Y miren que Goya se esmeró en retratar psicológicamente a los presentes. Bueno, en la foto aparece Sánchez en una esquina, visiblemente apartado del grupo, y con un rostro de gesto pasmado. Nunca se había mostrado así, Sánchez en las cumbres internacionales. Él solía pasearse, hablar en inglés con este, con el otro, demostrar que tenía capacidad para relacionarse. En esta ha estado taciturno, rehuyendo el contacto personal, se ha sentado directamente en su sitio, ha evitado cualquier encuentro con Donald Trump. Después de las imágenes, han llegado las palabras y las amenazas. Donald Trump contestaba así a la pregunta de un periodista español. ¿Es usted de España? Enhorabuena, sois el único país que no va a pagar. No sé cuál es el problema. Creo que es una pena, pero lo compensaremos. ¿Saben lo que vamos a hacer? Vamos a negociar con España un tratado comercial y vamos a hacerles pagar el doble. Y estoy siendo muy serio, vamos a obligar a España. Me gusta España, tengo mucha gente de España y creo que es un gran lugar con gente genial. Pero España es el único país de todos los países que se niega a pagar, ¿sabes? Quieren ser unos pequeños gorrones, pero tendrán que pagar de vuelta, porque no voy a permitir que esto pase, es injusto. Claro, es que el resto de los países lo que dicen es, veremos si alcanzamos en 2035, nos comprometemos. Lo de España ha sido negarse. Y hay algunos de los países que han firmado el documento que saben que tienen muy complicado alcanzar el presupuesto comprometido. Bueno, así que Estados Unidos amenaza con una guerra comercial a España, por la cual España terminaría pagando en aranceles lo que no quiere pagar en defensa. Bueno, Donald Trump dice el doble de lo que no quiere pagar en defensa. No son solo los aranceles, hay muchas formas de hacerle daño a la economía, de hacerla descarrilar, como dice Donald Trump. Esta no ha sido la única crítica que ha recibido Pedro Sánchez. Un muy irónico primer ministro belga ha dicho que le parecería un genio si consigue cumplir con las capacidades militares pactadas pagando mucho menos que el resto de los países de la alianza, por si hace falta una aclaración. Esto es irónico, es que hay quien se lo ha tomado de verdad como un elogio. Está la entrega, ¿no?, a veces al líder. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero. Lo cierto es que cuando uno lee el acuerdo final de la Cumbre de La Haya solo puede entender que Sánchez se ha comprometido a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del Producto Interior Bruto. Porque la declaración dice en su párrafo segundo: unidos frente a las profundas amenazas y desafíos a la seguridad, aliados se comprometen a invertir anualmente el 5% del Producto Interior Bruto. Y aquí es donde entra lo que podríamos llamar la treta gramatical. Porque la frase dice aliados y no los aliados, con lo cual se entiende que entre los aliados habría algún aliado que podría descolgarse del pacto y avanzar a su ritmo. Pero también dice que lo harán unidos. Ahora, lo importante es que Pedro Sánchez ha explicitado su negativa a elevar hasta el 5% el gasto en defensa en el Producto Interior Bruto. Lo ha explicitado, de manera que lo que haya firmado en realidad queda anulado por esa declaración. En cualquier caso, Sánchez insiste en que no elevará el gasto en defensa por encima del 2,1% y que eso es suficiente para garantizar las capacidades militares que debe aportar España, pero no demasiado como para tener que recortar en otras partidas presupuestarias, como si pudiera Pedro Sánchez aprobar un presupuesto sin mayoría parlamentaria y con el gobierno no ya debilitado, absolutamente anémico. Todo este debate gramatical en realidad es una distracción. Aquí lo relevante es que Sánchez pudo optar por la diplomacia, como el resto de los países, y eligió el enfrentamiento, y lo eligió consciente.
porque esta es una constante de su mandato. Él obtiene los réditos y quienes pagan serán en todo caso los españoles, porque todas sus operaciones se ejecutan mediante la liquidación del crédito del Estado. Claro que España va a pagar más. Desde luego, el doble, pues no sé, seguramente, y pagará con su reputación también. Ahora vendrán las bravatas 98istas que tanto gustan a una parte de la izquierda, ya veremos cuánto de minoritaria, pero lo cierto es que lo ocurrido es objetivamente malo para España, porque ha utilizado España para una operación política de salvación personal. Había formas de plantear una moratoria, digamos, a lo que le estaban pidiendo desde Estados Unidos. Se había asumido el muy servil Mark Rutte, que todo esto es cierto. Sí, claro que lo había. Como hicieron el resto de los países, firmar el documento y luego, pues, tratar de trabajar de la mejor manera posible para que, en fin, la economía desde luego no se resienta por elevar el gasto militar en defensa. No necesariamente se gasta todo el dinero público en educación y en defensa. El problema es que Sánchez se ha presentado como el rebelde de la OTAN y lo ha hecho conscientemente. Es una operación política consciente de salvación personal. Y eso tendrá más consecuencias que la fotografía de un líder apartado del grupo. Trump amenaza con hacer descarrilar la economía española en represalia. Ese 2,1%, lo he dicho antes en mi primera intervención, es un presupuesto sostenido que vamos a mantener, por tanto, a lo largo del tiempo para cumplir con esas capacidades y efectivamente incluye tanto el 3,5% como el 1,5%. Bueno, no solo se ha referido Pedro Sánchez al gasto militar en su rueda de prensa ante los periodistas. También se ha referido a los escándalos de corrupción que arrecian sobre su partido y sobre su gobierno. Dice que la avergüenzan. Por cierto, ambas cuestiones quizás estén más relacionadas de lo que parece, el gasto militar y los escándalos de corrupción. El gobierno debilitado y con un liderazgo ya pues exangüe y esta operación política que es únicamente de salvación personal. Bueno, dice que los casos de corrupción le avergüenzan. Lo que no le avergüenza es el acto de corrupción política que inauguró su mandato, que es el canje de impunidad por apoyo parlamentario. Es más, la ley de amnistía le enorgullece. Y hoy quiere proclamar ese hecho, ese orgullo, ahora que estamos a unas horas de que el Tribunal Constitucional avale el texto. Esto era sabido, desde antes incluso de que se redactara la ley, que el Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido consideraría que la ley es perfectamente constitucional. Antes, incluso de que se redactara la ley, se sabía cuál iba a ser la mayoría que aprobaría la ponencia, fuera cual fuera. Era sabido que había una mayoría de magistrados nombrados por el gobierno y que avalaría sin fisuras la ley de la amnistía que hizo posible que Pedro Sánchez fuera investido presidente. No será por 7-4, sino por 6-4. Y esa es la única variación respecto del plan original, porque Juan Carlos Campo ha tenido el decoro de no votar como constitucional una amnistía que dijo que era a todas luces inconstitucional cuando era ministro de Justicia. Y quiero decirle a la ciudadanía española que aun siendo conscientes de todos estos ataques que estamos recibiendo, hoy se ha demostrado que todos estos esfuerzos, y pese a todos estos ataques, merece la pena. Bueno, esa ley que el Constitucional de Cándido Conde Pumpido se dispone a avalar ha sido descalificada como una autoamnistía por la Comisión Europea y está pendiente de la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a la que no va a esperar el Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido porque no está interesado en demorar más el aval a la amnistía. En fin, una autoamnistía es un acto antijurídico por el que un gobierno, por ejemplo, se beneficia directamente de un pacto que no responde al interés general. Este es el caso. Y así lo destaca además ese informe de la Comisión Europea que ya ahora en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De hecho, hoy sabemos que el negociador del gobierno de esa ley tenía graves razones para que la ley saliera adelante y para que Pedro Sánchez fuera investido presidente. Era Santos Cerdán, el negociador del gobierno. Fue quien negoció con Puigdemont la amnistía. Y de hecho su firma aparece en el acuerdo suscrito por el PSOE con Junts. Es la misma firma que figura en el documento por el que compra el 45% de las acciones de la constructora Servinavar, la de Santos Cerdán, que hoy ha declarado que se va del Congreso con menos dinero que con el que entró. No ha sabido ahorrarlo. Hoy ha sido uno de los protagonistas de una sesión de control en la que la ausencia de Pedro Sánchez no ha ahorrado la bronca.
Desde la bancada popular le gritaron dimisión, dimisión a Bolaños, y a Yolanda Díaz cómplice. Las interrupciones han sido constantes y también las graves acusaciones. Uno de los momentos más esperados era el encuentro semanal entre Félix Bolaños y Cayetana Álvarez de Toledo. Sobre todo ahora que el juez ha elevado al Supremo una exposición motivada para la imputación del ministro de Justicia por falso testimonio y malversación en el caso de la asistenta de Begoña Gómez. Félix Bolaños, el burócrata reincidente, el primer ministro de Justicia al que la justicia pide imputar por malversación y falso testimonio, claro. Y mire que se lo advertí. ¿Qué va a hacer? Dimitirá, supongo. Pero no, hará usted lo de siempre. Dirá 11M, ultra, Franco, gracias. Ruido, furia, humo, nada. Y si le repelen las injusticias, pues deberá saber que ayer se cometió una y que deje pasar unos días porque efectivamente la bola de cristal le funcionó, por lo que sea, pero deje pasar unos días y veremos cómo esta injusticia se aclara en unas solas semanas. ¡Feliz verano! ¡Gracias! En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.